sacrificio. Luego también la misma familia participaba y comía del sacrificio. Una parte, una porción se daba a los sacerdotes. Y esto era lo que Dios había estipulado, que cada hombre se presente a Dios con un sacrificio. Ahora, quizás para los que no conocen mucho de la Biblia, los hermanos nuevos, ¿por qué esto era importante? Porque nadie podía acercarse a Dios sino a través de un sacrificio. El sacrificio que representaba la gravedad del pecado. Por causa de mi pecado, un inocente animal iba a ser sacrificado, su sangre iba a ser derramada. La lección de Dios cuando le pedía al hombre que lleve un animal, ¿verdad? Ahí que quizás de su propio corralito, esa oveja era llevada en sacrificio, era para que él vea cuán grave es el pecado. Y porque Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Por eso que Abel en el principio ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín, porque él supo cómo acercarse a Dios. Él presentó un cordero, ¿se acuerdan? Sin defecto, el más gordo de ellos, lo mejor, y presentó, porque él sabía acercarse a Dios. Caín no entendía estas cosas. Caín representa al hombre que presenta solo sus obras, su esfuerzo. Pero tú que ahora tienes conocimiento, no puedes acercarte a Dios sin un sacrificio. Ahora nosotros, hombres que estamos en el 2016, ¿debemos todavía presentar animales? No, ¿por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Amén. Él es el sacrificio perfecto. Cada animal del Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo. Cada altar, cada sacrificio a lo largo de la historia de Israel. Quizás ellos mismos no entendían por qué tenían que hacer tantos sacrificios, pero esto era hasta que viniera el Cordero de Dios. Por eso que ahora los hombres del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, ya no presenta sacrificio de animales, porque ahora nos acercamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por ese camino vivo y nuevo que Él nos ha abierto a través de su sangre. Mira, ahora tú por medio de la fe, invocando el nombre de Cristo, cuando tú te presentas a Dios, no en tu propio nombre, no en tu propia justicia, no con tus propias obras, sino que te presentas a través de Cristo, diciéndole: Padre, hoy me acerco a ti en el nombre de Jesús. Mira, Cristo te representa, Cristo te justifica, Cristo te santifica, Cristo hace que tú seas acepto delante de Dios. Porque la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, que se hizo hombre. Amén. Amén. Muy bien, ahora entendiendo un poquito esto, qué sagrado era para Israel entonces los sacrificios. Y no cualquier hombre podía presentar el sacrificio. En el Antiguo Testamento el hombre tenía que llevar su animalito y no podía él sacrificarlo. ¿A quién lo entregaba? Sacerdote. Al sacerdote. Solo el sacerdote, el hombre que estaba designado por Dios, de la tribu de Leví, ¿verdad? Los sacerdotes se encargaban, se dedicaban a esto, al culto, a presentar los sacrificios. ¿Para qué? Para que Dios bendijera al pueblo. Y Dios bendecía al pueblo cuando el pueblo hacía lo correcto, cuando el pueblo obedecía a Dios. Y aún en la obediencia, sabemos que nuestra obediencia es imperfecta, ¿verdad? Aún el día de hoy nuestra obediencia es imperfecta. ¿O tú obedeces perfectamente? No, hermano, no, todavía no obedecemos de manera perfecta, pero qué bueno que la sangre de Cristo siempre nos cubre. Amén. La justicia de Cristo nos cubre. Pero ellos tenían que hacerlo una y otra vez, todos los años, toda la semana. Entonces los sacerdotes se dedicaban a eso. Recibían los animalitos, los sacrificaban, y todo esto era un ritual. Muy bien, en este contexto, el sumo sacerdote era Elí. Elí era un hombre, era el hombre designado por Dios. Él tenía un privilegio especial como sumo sacerdote. Él podía entrar, no solo, ¿verdad? Podía hacer el sacrificio. Él podía tomar la sangre y entrar dentro del templo, al lugar santísimo. Podía entrar una vez al año y presentar esa sangre para que Dios bendijera al pueblo, a toda la nación.
El privilegio que tenían los sacerdotes era único. Solo ellos podían entrar al templo. El pueblo no podía entrar al templo. David, siendo rey, no podía entrar al templo porque no era sacerdote. Pero qué bueno. ¿Sabes que el día que Cristo murió, dice la Biblia, que el velo fue rasgado? En el templo, ¿te imaginas tú el susto que se llevaron los sacerdotes cuando vieron que esa cortina enorme, pesada, se rompió de arriba abajo y quedó todo descubierto, el lugar santísimo descubierto? Les entró un terror. Ahorita sale Dios y nos mata a todos. Pero había un mensaje en eso. ¿Cuál es el mensaje? El camino ha sido abierto, la puerta ha sido abierta, todos podemos entrar a adorar al Señor como un pueblo de sacerdotes, porque ahora lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque el sacrificio de Cristo dio por terminado el antiguo pacto y se levanta una nueva forma de relación de Dios con el hombre a través de la fe, a través de Jesucristo. Sin embargo, antes de la venida de Cristo, el sacerdocio era muy sagrado. Quiero que captes esto, era muy sagrado, porque era el acercamiento del hombre hacia Dios. Sin embargo, en el pueblo de Israel, en esta época, el sacerdocio se había corrompido. Hoy día quiero hablarte rápidamente de las características de cómo se puede corromper un sacerdocio. Porque hoy nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Y también tenemos que tener cuidado de no corromper nuestro sacerdocio. Porque Dios quiere levantar sacerdotes fieles a Dios. Ahora, cuando hablo de sacerdote, no piensas que el pastor nomás aquí es el sacerdote, esa es mentalidad católica, por si acaso. Yo soy acá el servidor, ¿eh? Dios me ha dado aquí un ministerio, pero quiero que entiendas esto. Todos nosotros somos un pueblo de... Dile a tu vecino, tú eres el sacerdote. Oración santa, escogido. Pueblo escogido de Dios. ¿Cómo que cerdote? No, Tú eres un sacerdote, no está Willy. No está Willy, no está Willy. Por eso hoy día quiero hablarle de cómo ser sacerdotes fieles. Bien, hermano. Vamos a leer un poco la palabra. 1 Samuel 2, capítulo 2, verso 11. Dice así la escritura: y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Elcana es el padre del pequeño Samuel. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía el sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar una vez más. Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos, Señor, que por tu Espíritu, hoy, Señor, tú nos reveles lo sagrado que es nuestro sacerdocio delante de ti. Y ponga, Señor, en nuestro corazón un santo temor, Señor, porque estamos ministrando cosas santas. Abre nuestros ojos, Señor, y nuestro entendimiento, para no cometer los terribles pecados que en una época los sacerdotes hicieron delante de ti. Hoy nos encomendamos a ti, y al obrar de tu Espíritu en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. 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 Voy a ir entonces, número 1, un sacerdocio infiel es por hombres impíos y sin conocimiento de Dios.
¿Cómo es que un sacerdocio puede convertirse, puede corromperse? Es porque surgen hombres impíos y sin conocimiento de Dios. Ahí en 1 Samuel 2:12 dice, y los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos y no tenían conocimiento de Dios. Qué terrible, ¿no? Cuando en el ministerio, hoy, en el ministerio de Israel, se levantaron sacerdotes no piadosos que amaban a Dios. Porque ¿qué es un hombre impío? Un hombre que no ama a Dios, que en el fondo aborrece a Dios, que no le agradan las cosas de Dios. Ahora, en esa época el sacerdocio era por linaje. Todos, ¿verdad? Los descendientes de Aarón entonces estaban en el sacerdocio. Y es por eso que hoy el sacerdocio verdadero en Cristo no es por descendencia de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino, ¿te acuerdas? Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le han recibido, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados por voluntad de sangre, de carne o de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy el sacerdocio es un sacerdocio de Dios. Dios levanta un pueblo de sacerdotes, pero Él lo levanta. Él nos engendra en Cristo. En este tiempo era por linaje. Toda la descendencia de Aarón eran sacerdotes. Y qué triste cuando alguien está en las cosas de Dios, pero no conoce a Dios. Eran, dice, hombres impíos. Qué terrible cuando en la iglesia puede entrar un hombre impío. Qué terrible cuando en la iglesia puede entrar un hombre que no teme a Dios. Qué terrible cuando en el ministerio puede haber hombres que no tienen temor de Dios. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 7, verso 11. Salmo 7. Verso 11 y 12. ¿Qué dice el verso 11? Salmo 7, 11. Dios es juez justo. Y Dios está ¿qué? Airado contra el impío todos los días. Ahora, quiero que entiendas en primer lugar, hermano, que cuando Dios ve los problemas en Israel, no es un Dios indiferente. Ahora, Dios dice lento para la ira, escúchame. Pero no confundas la paciencia de Dios con permisividad al pecado. Hay algunos que como no le cae el juicio, entonces dicen, no pasa nada. Ten cuidado, porque eso no es así. Porque Dios tuvo mucha paciencia con Elí, con su familia, y con este sacerdocio infiel. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, y como dice el Salmo 7:11, Dios siempre es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Verso 12. Si no se arrepiente, ¿qué hará Dios? Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo va a preparar. Otro texto que quiero mostrarte. Tito 1:16. Tito, vamos al Nuevo Testamento, un salto hasta el Nuevo Testamento. Tito, capítulo 1, verso 16. Ahí en su material están los textos. Y tiene usted un espacio en blanco, usted puede tomar las notas, ¿verdad? Ahí en un pequeño espacio para que usted pueda tomar algunas notas, si usted desea tomar notas. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando a Tito, dice, hablando de estos hombres que se meten en las iglesias, dice, profesan conocer a Dios, ¿pero qué? Con los hechos no niegan. Mira, piensa en eso. Dice, hay gente que profesa, Tito 1:16. ¿Llegó? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo como
abominables y y rebeldes, rebeldes, reprobados. reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué terrible cuando un hombre profesa conocer a Dios, porque no se trata de, yo creo en Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, porque los demonios saben que hay un Dios, seguro que saben. Pero ¿cuál es la diferencia entre un ángel y un demonio? Ambos ven a Dios. ¿Cuál es la diferencia? El ángel obedece a Dios, adora a Dios. En cambio el demonio, el ángel caído, es rebelde, es desobediente. Por esa razón, hermano, la Escritura nos habla con mucha claridad para que ningún hombre se engañe a sí mismo ni engañe su alma. Dice, profesan conocer a Dios, pero ¿con qué? Con los hechos. Hermano, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. No basta con que tú digas soy cristiano evangélico, voy a la iglesia del corregidor. Mira, eso no te hace salvo. Tampoco tus obras, pero la fe verdadera produce buenas obras. La fe muerta no produce malas obras, pero la fe viva produce buenas obras. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos. Y no estoy hablando de cosas que haces, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Mira, contra tales cosas no hay ley que te pueda acusar. Amén. Porque es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando Jesús dice, no dice por sus obras los conoceréis, dice por sus frutos los conoceréis. Ahora, es verdad, tus hechos, lo que tú haces es un fruto. Cada cosa que tú haces revela quién tú eres. Tus palabras revelan quién realmente tú eres. Por eso, hermano, podremos engañar al pastor, pero tú no puedes engañar a Dios. Un sacerdocio infiel es porque son hombres sin temor de Dios. Sin temor de Dios. Ahí en el verso número 13, deja por favor tu separador de Biblia ahí en 1 Samuel capítulo 2. Yo no tengo separador, pero los videos llegan rápido. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno, ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía. Ahora, normalmente cuando se ofrecía el sacrificio, se daba una ofrenda voluntaria al sacerdote. Pero él decía, no, nadie ofrenda voluntaria, yo me voy a cobrar, decía él. Y traía el garfio, ¿no? Y metía en el perol y él sacaba lo que él quería. ¿Por qué era esto? Porque no había un temor de Dios. Porque no se estaban dando cuenta que no simplemente era carne y una olla con comida. Eso era un sacrificio que había sido dado a Dios. Lo que trato de decirte es lo siguiente: tú tienes que tener discernimiento de las cosas espirituales y de las cosas sagradas de Dios. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos Santa Cena, ¿verdad? Ahora, eso es pan y vino. Pero cuando nosotros lo consagramos a Dios Es el cuerpo y la sangre. y oramos a Dios, es símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por lo tanto, tiene una connotación sagrada y tiene que ser administrado en el temor de Dios. Cuando tú entras aquí, esto sí son 4 paredes, pero hermano, aquí es invocado el nombre de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de hacer siempre en el temor de Dios. Ahora mira, quiero hablar un poquito acerca del temor de Dios. Salmo 36:1. Salmo 36:1. En el Salmo 36:1 al 4 dice: la iniquidad del impío
me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, el impío no tiene temor de Dios. Por eso que el impío incluso puede hablar contra Dios. Puede incluso hablar mal de la iglesia. Hoy, por ejemplo, hay gente que menosprecia a los siervos de Dios, habla irreverentemente, habla mal de Dios, de la Biblia, de la religión, de la fe cristiana. Y eso está mostrando que no tiene temor de Dios. Un viejo refrán dice, no escupas al cielo, que en la cara te puede caer. Mira lo que dice el verso 2. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Dice, ha dejado de hacer cuerdo y ha dejado de hacer el bien. 4. Medita maldad sobre su cama. Medita pecado, cosas pecaminosas, malvadas. Está en camino no bueno y el mal no aborrece. Ese es el que no tiene temor de Dios. ¿Qué dice Proverbios 8:13? A ver quién lo encuentra y lo dice fuerte y claro. ¿Quién lo encontró? Levante la mano, diga yo. Amén. 8:13. A ver, Mauricio. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer, ¿qué cosa? El mal. Aborrece, hermano, que en tu alma, cuando tú disiernas que algo es mal, aborrécelo, rechaza. Como yo decía, no, ven, Satanás, apártate de mí. Así también tienes que hacer con una, apártate de mí. Yo no quiero hacer nada con las cosas malas. Aborrece también, ¿qué me dice? La soberbia, la lengua altanera. ¿Qué pasa que aborrece? La arrogancia. Hermano, esa soberbia, cuando se levante en tu corazón, porque a veces en la carne todavía hay una reserva de orgullo y de soberbia. Hermano, es como si una serpiente se metió a tu pantalón. Sácala rápido, así. Deshazte de eso. Porque si no, la soberbia te va a morder. Sí, puede morder a otros, ¿no? A veces sacamos la serpiente para morder a otro, ¿no? Pero cuidado que te muerda a ti mismo, porque al final te hace daño a ti mismo. Entonces, un sacerdocio infiel viene de hombres sin temor de Dios. 3. Los sacerdotes infieles son hombres ambiciosos y codiciosos. Ambiciosos y codiciosos. Mira lo que dice ahí el verso número 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino... O sea que el sacerdote tenía que tomar la carne cocida, porque como todos celebraban, al final comía la familia. El sacerdote podía venir y entonces se le daba también para él. Él había presentado el sacrificio y él tenía que esperar voluntariamente. ¿Por qué? Porque la ofrenda siempre es voluntaria, no debe ser obligada, ¿verdad? Ahora, sin embargo, dice que antes de quemar la grosura, o sea, antes de que ellos terminen de hacer su ministerio, antes de terminar su servicio, antes de haber hecho su trabajo, miren lo que pasaba. Venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino como la quería. Cruda. ¿Y por qué quería carne cruda? La ahorraban el trabajo si se la cocinaban. ¿Por qué la quería cruda? A venderla. Porque había un negociado ahí. Porque vendían la carne. Tú no puedes vender carne cocida, pero sí puedes vender la carne cruda, ¿verdad? Eso sí lo puedes negociar. ¿Por qué? Porque había mucha codicia, mucha ambición. O sea, no estaban cumpliendo con su ministerio, sino que estaban pensando en qué provecho saco yo de
Hay hombres que entran aún a las iglesias, no con un corazón para servir a Dios, sino a ver qué provecho saco. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, al poco tiempo, Dios me dio, a los 3 años, llegué en el año 82 a la iglesia, aunque conocí al Señor en el 81 ahí en casa. Y en el año 85 yo tuve ya mi propio negocio, pero yo desde antes yo estaba en la fotografía. Y algo que Dios puso en mi corazón fue esto: yo no voy a mezclar los negocios con las cosas de Dios. Y no le dije a nadie que yo me dedicaba al negocio de la fotografía, simplemente entraba a estudiar, a aprender, a predicar, a discipular, y eso fue por tiempo. Hasta que un día mi pastor, el pastor Juan Regifo, se casa. Y entonces le dije: pastor, ¿me permite hacerle un obsequio? Dime, quiero tomarle todas sus fotos, hacerle todas sus ampliaciones, y ese va a ser mi regalo para usted. Ya, pues entonces yo le tomé todo, y me acuerdo pues cuando el pastor se casó, yo le tomé, le hice ese regalo, y ahí se enteraron pues que yo era fotógrafo, ¿no? Pero aún así, hermano, siempre me cuidé de no mirar la iglesia como un lugar para hacer negocios. Ahora, si sale algo, hermano, debe ser algo, pero no debe ser lo que mueve tu corazón, porque hay gente que se mete en las iglesias para eso. Y Dios conoce el corazón. Y si quieres agradar a Dios, hermano, tú simplemente ven a la iglesia a adorar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios, y deja que Dios se encargue de tus necesidades. Amén. Amén. Hemos tenido aquí en la iglesia algunas malas experiencias. Hermanos que ofrecían cosas, sus servicios, al final no cumplieron, quedaron mal, se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque no vinieron con el corazón correcto. Estos hombres escondían mucha ambición y mucha codicia. Cuídate de esas cosas. Mira lo que dice Judas, no capítulo, porque sí, un solo capítulo, verso 11 y 12. Judas 11 y 12. Judas, verso 11 y 12, dice: ay de ellos, hablando de estos malos obreros, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes, pero sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces ¿qué? Muertos y desarraigados. Qué terrible, ¿no? Dice en el verso 11, y aquí podría explicar mucho, no hay el tiempo, y se han seguido el camino de Caín. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Por envidia, porque Dios lo bendijo. Y él estaba ensañado, molesto, envidioso. ¿Por qué lo mata? Porque en el fondo quería quedarse con todo. Habían aquí detrás de eso, había intereses materiales. Por eso Dios, el castigo, lo bota. Perdió la tierra, perdió todo. Lo destierra, quedó sin nada. ¿No? Ahora, ¿por qué? Porque en Caín había ambición. En cambio, ¿Dios qué le dijo? Si hicieres bien, tú también no serás enaltecido. Porque cuando tú haces las cosas bien, Dios te prospera y Dios te da lo que es tuyo. Amén. Tú no tienes que envidiar lo que tiene otro. Tú no tienes que codiciar lo que tiene otro. Porque Dios para todos tiene su bendición. Por lo tanto, mira que yo tengo que buscar mi bendición en Dios. Y si a Dios le agrada, y si a Dios le place, me dará lo que Él quiera darme. Y yo debo vivir contento con lo que Él me da. Amén. Muy feliz. Ay, pero si tú estás ahí insatisfecho, ¿y por qué a mi hermano le da y a mí no me da? Cuidado, que ese fue el camino de Caín. No sigas ese camino. Cuida tu corazón. ¿Cuál fue el error de Balaam? Profeta de Dios. Por dinero profetizó. Y al final él terminó muerto en la incursión que hizo el pueblo de Israel. No hay el tiempo para estudiar, es una historia apasionante. Lo tienes ahí en el libro de Jueces, pero ese será motivo de
de otro estudio, tengo que avanzar. Son hombres ambiciosos y codiciosos. Esto corrompe tu sacerdocio. Eso corrompe el sacerdocio fiel y lo hace un sacerdocio infiel. ¿Cómo es un sacerdote infiel? 4. Son hombres autoritarios y prepotentes. Primera de Samuel 2:16, mira, dice: y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después pues tomen tanto como quieras. Claro, porque al terminar todo el sacerdocio significa todo. Terminar de quemar la grosura, se cocía la carne y después podían tomar lo que quieran. Todavía le daban esa opción. Pero ¿cuál era la respuesta? No. Si no, dámela ahora mismo. De otra manera, ¿qué? Yo la tomaré por la fuerza. O sea, imagínate el sacerdote amenazando. Si no me le das a la buena, la tomo a la mala. ¿Te parece muy espiritual? Eso es más carnal. Y esto habla de un corazón autoritario y prepotente. Hermano, un siervo de Dios debe ser manso y humilde de corazón. ¿No dijo Jesús así? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo contrario? El ser autoritario y prepotente. El prepotente es a la fuerza. El autoritario es aquel que abusa de la autoridad que tiene. Ahora, todos nosotros tenemos autoridad. Tú tienes autoridad. Tú eres un padre de familia, tú tienes autoridad en tu casa. Tú eres acá un servidor, un líder, Dios te da autoridad. Yo también tengo autoridad. Pero si yo abuso de mi autoridad, ¿qué soy? Un autoritario. Y si uso la fuerza o la amenaza, soy un prepotente. A la fuerza, a la mala. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo ejerces tu autoridad? ¿Con sabiduría? ¿Con firmeza? ¿Con amor? ¿Dirigido por Dios? ¿O eres autoritario? ¿O eres prepotente? Silencio en la sala. Bueno, hermano, yo te hago esta pregunta para que tú solo lo respondas delante del Señor. Porque cada uno debe conocerse, ¿ya? Tú eres jefe ahí en tu empresa, ¿ah? Tienes ahí a hombres a tu cargo. ¿Cómo eres? Si te dieron un puesto de autoridad, ¿cómo eres? Examina. ¿Cómo es tu actitud? ¿Eres autoritario? ¿Eres prepotente? ¿O eres un líder que inspira, firme? ¿Cuántos quieren ser líderes espirituales? Amén, Señor. Amén. Hermano, esta serie por eso se llama La autoridad de un hombre. Y la autoridad no está cuando tú golpeas la mesa, cuando tú levantas la voz, cuando se levanta el techo con tu grito. Eso no es autoridad. La autoridad es firmeza. La autoridad es hacer las cosas a la manera de Dios. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Pablo mira con la firmeza que va a hablar y con la autoridad de hombres que no eran de Dios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros, pero obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, ¿qué dice? ¿Cómo será? Será conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Así será su fin. Mira lo que dice el 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da, ¿de qué? Esto es, hermano, autoritarismo y prepotencia dentro de la iglesia. Que Dios nos libre. Este es un ministerio satánico.
Y mucho, hermano, de esto lamentablemente hay en muchas iglesias que han corrompido el sacerdocio de Cristo. Y hermano, y el sacerdocio también es tuyo. Y ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, tú tienes que ser un sacerdote de Cristo, dando testimonio. Siempre pregúntate, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo corregiría el Señor? Y tú miras la vida del Señor y Él tuvo muchas presiones y gente mala a su alrededor, pero tú nunca lo ves autoritario ni prepotente, siendo Él la máxima autoridad. Amén. Bien. 5. Bueno, en Judas 16 lo lees en casa. 5. Tengo que avanzar porque ya Osvaldo me está mirando y yo, perdón, bien, tengo que correr. 5. Son hombres, los sacerdotes infieles son hombres que menosprecian las cosas de Dios. O sea que no lo valoran. Dice en el verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres que menospreciaban, o sea, para ellos era carne. No era algo ofrecido a Dios, no era algo sagrado, era simplemente carne. Es como que alguien entrara aquí, no, es una reunión, esto es cualquier cosa. No, es no tener discernimiento. Es subir a este lugar y no darse cuenta que esto es un altar de Dios, donde vamos a ministrar al Señor. Y tomarlo como cualquier cosa. Aún a los niños pequeños tenemos que decir, estamos en reunión, aquí no se corre. Corre allá arriba, en el jardín, ahí en el patio. Ahí puedes correr, acá no. Y aún esas cositas, tus hijos. Tienes hijos pequeños, los traes aquí. Quieren corretear como si aquí fuera arriba, no, aquí no. Pero no, aquí no, este es el lugar de adoración. Empieza a diferenciar, a discernir. Y eso a veces falta, hermano, falta. Por eso te digo que estos hombres llegaron a menospreciar. Y el hombre, un sacerdote, los sacerdotes infieles, los hombres infieles, siempre terminan menospreciando las cosas de Dios. Menosprecian a los siervos de Dios, menosprecian el estudio bíblico, menosprecian la oración, menosprecian la ofrenda. Lo tratan a Dios como un limosnero. Le dan cualquier cosa que le sobra, que le está rompiendo el pantalón. Ya, toma. ¿Por qué? Porque no saben honrar al Señor. Vamos a ver un poquito más sobre esto. 6. Son hombres esclavos de los deseos de la carne. Y vamos a hacer un salto hasta el verso 22. Los otros versos los voy a tratar la próxima semana. Pero Elí, y esto es el padre de estos jóvenes, era el sumo sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no solamente eran ambiciosos, impíos, codiciosos, sino eran amadores de los deleites de la carne. Por eso digo ahí, como sexta característica, son esclavos de los deseos de la carne. Hermano, aún nosotros como cristianos todavía tenemos deseos de la carne, ¿o no? Mientras estemos en este cuerpo, todavía hay deseos de la carne. Pero ¿qué dice Gálatas 6:24? ¿Qué dice Gálatas 6:24? ¿Alguien lo sabe? 6:24. Si es que la memoria no me falla. No, ahí está el 18. Ahí está el versículo 18. 6:18. A ver, perdón, 5:24. 5:24. A ver, Danilo lo sabe. Ya, Danilo, deseo de la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Ajá. El verso 24 dice, pero los que somos de Cristo, ¿qué hemos hecho? Sacrificado la carne. ¿Qué tienes que hacer con tu carne? Con los deseos de tu carne. Crucificar. La cruz. Para arriba, por ahí. Aplícale la cruz a esos deseos. Claro. Ahora, la cruz siempre duele. Los clavos duelen. Pero hermano, si tú quieres realmente tener verdadera vida espiritual, tú no puedes ser esclavo de los deseos de tu carne. Si Cristo realmente ha venido a tu vida, Él ha venido a hacerte
libre. Y si tú eres esclavo de los deseos de la carne, Jesús dijo que los esclavos no quedan en la casa de Dios, solo los hijos. Pero si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente Libre. ¿De qué nos liberta? De la esclavitud, Claro. de los deseos de la carne, de la esclavitud del pecado. Ahora, no nos libra todavía de la presencia del pecado, todavía somos tentados, todavía siento deseos en mi carne. Pero recuerda, no eres esclavo. Dile a tu vecino, tú no eres esclavo. Tú eres esclavo. Tú no eres Tú esclavo. no eres esclavo. Estamos acá. Estamos desencadenados. Y si tú lo fueras, es que tienes que convertirte a Cristo. Aún no eres cristiano, entonces pues eres esclavo. Acuérdate lo que dice, lo que dijo Jesús en Juan 8. El esclavo no va a quedar en la casa, solo los hijos. Ahora, cada día tendremos que luchar contra los deseos de la carne. Y Gálatas 5:24 dice que los que somos de Cristo, ¿hemos qué? Crucificado. Crucificado. Hemos llevado a la cruz. Ahora, eso lo tienes que hacer tú. Cristo ya fue, Él a la cruz. Ahora tú y yo tenemos que ir a la cruz también. Y llevamos la carne, esos deseos. Y cuando surge el deseo, hermano, aplícale la cruz. No te entregues, no te sometas, no vuelvas otra vez a estar sujeto a los deseos de la carne. Si no, también te vas a convertir en un sacerdote infiel. Y Dios no quiere eso. 7. Séptima característica de los sacerdotes infieles. Son hombres sin autoridad moral ni espiritual. Son hombres sin autoridad moral ni espiritual. Si seguimos leyendo en el verso 23, y el sacerdote, o sea, el padre, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué te parece esa llamada de atención? Estos bandidos están profanando las ofrendas, el ministerio, el sacerdocio, se acuestan con las mujeres en el templo. No, hijo mío, eso no está bien. Hermano, hay momentos cuando la cosa se pone fea. Según la gravedad del pecado, debe ser la reacción de la autoridad. ¿Me escuchaste? También por una cosa pequeña no vas a masacrar a tu hijo. No es así, pero tampoco, si no te pones autoritario. Pero este pecado era tan grave que ameritaba una reacción muy fuerte y firme. ¿Qué debió hacer aquí este padre, este sacerdote y con sus hijos? ¿Qué debió hacer? ¿Qué debió hacer? Castigarlos. Agarrarlos palos. ¿Ah? Sacarlos del ministerio. Así de simple. Sácalo del ministerio. O sea, porque al sacarlo del ministerio, estaba ¿qué? Limpiando el ministerio sacerdotal. Pregunto, ¿lo hizo? No. Porque no tenía la autoridad moral. ¿Por qué? Porque él mismo estaba confabulado con esto. Él mismo era un cómplice, un beneficiario, porque dice, más adelante va a decir, ustedes se han engordado, ¿no? Todos ustedes se han engordado, o sea, toda la familia, todos estaban gordos. No tengo nada contra los gordos. Me refiero a que con los sacrificios de Dios, una cosa pues, como dice, engorda con tu plata, otra cosa es con la casa de Dios. No está mal pues que un siervo de Dios, si quiere verdad disfrutar de algo, lo haga honestamente, con lo que se ha ganado honestamente, a que lo haga robando, lo haga de verdad pecando. Pero aquí revela justamente el corazón que había detrás de todo esto, ¿no? Dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mira, en la última parte él dice:
me preocupa la fama que están teniendo ustedes. O sea, ¿qué le preocupaba a él? ¿La santidad del sacerdocio o la reputación de sus hijos? Está dejando mal a la familia. Oye, tengan cuidado, pues, muchachos. Ya todo el pueblo se enteró. Exacto. O sea, Elí había llegado a un punto que había perdido todo norte, porque se había dejado arrastrar. Y más adelante va a venir ahora algo que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué llegó este hombre de Dios, Elí, a esta situación? Ahora bien, los sacerdotes infieles son hombres, hemos dicho, sin autoridad moral ni espiritual. Cuando Jesucristo predicó el Evangelio, ¿sabes qué decían de él? Nadie ha hablado como este hombre. Habla como quien tiene autoridad. Porque la autoridad, hermano, es algo que tú no lo puedes tocar, medir, pesar. Es algo espiritual. El hombre que tiene, es como los políticos, ¿no? Si hay algún hombre honesto, se para, habla, la gente lo respeta, porque sabe que es un hombre íntegro. Pero cuando escuchamos a nuestros candidatos, yo digo que hoy va a haber una crisis. Para mí es una crisis, hermano. Que, una raza diferente. como dice, una raza diferente, ¿no? Sí, peor que la anterior. Es diferente porque es peor que la anterior, ¿no? Pero, hermano, ¿por qué el pueblo está así tan confundido? Porque no hay autoridad. No hay hombres de autoridad. Por eso he titulado esta serie Hombres de Autoridad. ¿Cuántos quieren ser hombres de autoridad? Amén. Cuando tú eres un hombre de autoridad, tú estás en tu casa, tú no tienes que gritar. Tú dices las cosas y las cosas funcionan. Pero cuando tú no tienes autoridad, cuando ya perdiste la autoridad, tú tienes que gritar, desesperarte. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Señor, ayúdanos a recuperar la autoridad espiritual. ¿Cómo la recuperas? Con un cambio de vida, con un cambio del corazón. Y de pronto tu esposa ahora te mira con otros ojos. Dice, ¿qué le pasó a mi esposo? Es otro hombre. Ella va a sentir la autoridad espiritual. ¿Me está escuchando, hermano? Y ese es el reto que tenemos. Y sí, hoy te estoy hablando del sacerdocio infiel, porque de esto tú tienes que cuidarte. ¿Por qué? Porque si no lo haces a la manera de Dios, puedes terminar como esta familia, la familia de Elí. Ahora, son hombres entonces sin autoridad moral ni espiritual. 8 son hombres ingratos a Dios. Cuando uno cae en la infidelidad a Dios, cuando uno se vuelve ingrato. Mira lo que dice ahí la Escritura en el verso 27 al 29. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí, ¿qué dice? Por mi sacerdote. Entre todas las tribus de Israel, yo lo escogí a él, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre, ¿qué? Todas las ofrendas. Todas las ofrendas. O sea, ¿qué haces tú profanando esa olla si yo te he dado todas las ofrendas? Los 10 eran para ellos, las ofrendas de los sacrificios también, pero tenías que esperar y respetar, esperar en Dios, esperar la ofrenda. No, pero no, ellos eran prepotentes, autoritarios. Qué terrible, ¿no? Y mira lo que le sigue diciendo. ¿Por qué habéis hollado? Dice, ¿no? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has qué? Honrado. ¿Y has honrado a tus hijos? Más que a mí. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y aquí lo incluye a él, ¿no? Tú también te has engordado con todo eso. Tú también te has aprovechado.
¿Qué le está diciendo? ¿Ya te olvidaste? Yo te escogí. Yo te di un privilegio. De todas las tribus de Israel, te escogí a tu familia, a la tribu de Leví, a la familia de Aarón, ¿verdad? Tú has sido privilegiado. Hermano, quiero decirte algo. Es un privilegio ser cristiano. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. No te olvides de dónde te sacó Dios. Amén. Piensa. No te olvides de dónde te sacó Dios. ¿Cómo estabas tú? Porque la ingratitud viene cuando yo me he olvidado de lo que Dios hizo por mí, de lo que Dios me ha ayudado. Y si tú a lo mejor eres nuevo todavía, quizás tú dices, bueno, pastor, a mí, yo recién estoy en problemas. Quiero decirte algo, tú tienes que estar agradecido, porque Jesucristo el Señor murió por tus pecados en una cruz. Amén. Amén. Y aunque el Señor no me dé a mí nada de lo material ni de esta vida, Él ya me dio bastante. Él me ha dado el perdón de mis pecados. Me ha hecho su hijo y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Pero no solamente eso, Dios ahora nos da sus bendiciones, sus dones, su ayuda. ¿Sabe lo que está haciendo aquí Dios a través del profeta? Te has olvidado ya. ¿Por qué? Porque cuando surge la ingratitud, hermano, surge la infidelidad. Por eso tú tienes que dar agradecido por tu familia, por tu esposa. Dale gracias a Dios. En vez de estarte quejando, dale gracias a Dios. Porque los hombres ingratos siempre terminan fallándole a Dios. 9. Son hombres indignos del ministerio santo. En el verso 30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, ¿qué? Tenías un poco. Serán tenidos en poco. ¿A quién va a honrar el Señor? Le honra Ahora, Elí, ¿a quién honró? a sus hijos. A sus hijos. Los engrió, les tapó el pecado. Él sabía todo, él no hizo nada. No protegió el ministerio, no le importó la santidad del sacerdocio, no le interesó más que sus hijos estén bien. ¿Me entiendes tú? Hermano, yo te digo una cosa, sobre tus hijos y sobre tu familia está Dios. ¿Me escuchaste? Ni modo. Ni modo. Pero si ponemos a la familia sobre Dios, estamos alterando el orden. Amarás al Señor, tu Dios, con todo Corazón. y a tu prójimo, Como a ti mismo. y ahí está incluida la familia. Amén. Mira lo que ha dicho el Señor. Yo te honré, te di la casa de tu padre, te di el sacerdocio y dije que ibas a estar perpetuamente. Ahora yo digo, no, nunca yo lo voy a hacer. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos. Hermano amado, este domingo tú tienes una oportunidad, escúchame, de honrar a Dios. De traer una ofrenda para construir la casa de Dios. La pregunta es, ¿tú lo vas a honrar o lo vas a menospreciar? ¿Cuánto quieren honrar al Señor? Amén. Cuando tú le das a Dios, tú honra. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y Dios sabe si tu ofrenda lo va a honrar o lo va a menospreciar. Porque si tú no le das como se le debe dar a Dios, entonces tú lo estás menospreciando. Y Dios conoce tu corazón. Y si tú en tu corazón le dices, Señor, concédeme, permíteme honrarte con lo que tú me has dado, me voy a esforzar. Por eso lo hemos llamado una ofrenda sacrificial. Me voy a esforzar, Señor. Y lo voy a hacer porque quiero honrarte. ¿Y cuál es la promesa? Dios va a honrar a los que le
honre. Y a los que lo menosprecian No, un poco. serán tenidos en poco. Que Dios nos libre. 10. Finalmente, los sacerdotes infieles son hombres bajo el juicio de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 31 al 34. He aquí vienen días en que cortaré, y mira lo que le dice a través del profeta. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán, ¿qué dice? En un día. En un día. Un día. Wow, qué terrible. El hombre que no tiene temor de Dios, que menosprecia las cosas de Dios, que profana los santos de Dios, que tiene estas características, inevitablemente corre hacia el juicio de Dios. Y Dios no quiere juzgar, Dios quiere bendecir. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Cierra tus ojos, damos amén.